La paz esté con ustedes. Amigos, hemos llegado hoy a esta fiesta maravillosa de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Pero el título entero de esta fiesta es La solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Me pregunto a veces si es que no ponemos demasiado énfasis sobre el cuerpo del Señor y no hablamos tanto de su sangre. Y les diré algo, de las lecturas de hoy prácticamente emana sangre. Así que quiero ocupar un poco de tiempo con este gran tema. Dicen que si regresáramos en la máquina del tiempo al mundo antiguo, nos sorprenderían varias cosas. Pero una cosa que nos sorprendería particularmente sería la importancia de los sacrificios de animales. Quizá algunos que vivan en una zona rural tengan la experiencia de ver un animal siendo sacrificado, pero probablemente la mayoría de nosotros en el mundo occidental tenga poca experiencia de eso. Nos golpearía un poquito el ver un animal sacrificado delante nuestro, pero era una cosa muy común en el mundo antiguo, especialmente dentro de un contexto religioso. El ofrecimiento de un sacrificio cruento a los dioses o a Dios era parte integral de la vida religiosa antigua. Y se lo ve a lo largo de toda la Escritura, incluyendo y especialmente la comprensión en las Escrituras de la muerte de Jesús. Así que es muy importante para nosotros, pienso, comprender lo que está ocurriendo aquí. Esta es una primera idea básica. Para la Biblia, sangre es vida, savia. Ofrecer sangre era ofrecer vida, dar la misma esencia de uno. Lo que es realmente interesante es cuando hablamos ahora no solo de nuestro ofrecimiento de sangre, sino del ofrecimiento de sangre de Dios, del ofrecimiento de la propia vida de Dios. Pero ya llegaré allí. Vayamos directamente a la primera lectura, que es del capítulo 24 del libro del Éxodo. Podría recomendarles, denles una mirada a estas lecturas, saquen sus Biblias hoy, denles una mirada a estas lecturas. Éxodo 24, Moisés ha presentado los mandamientos, ha presentado la gran alianza y ahora es el momento de que el pueblo y Dios sellen la alianza que hicieron. Miren cómo lo hacen. Después mandó, Moisés, a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Escuchen, entonces Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Y luego roció la sangre sobre el pueblo. ¿Qué está sucediendo aquí cuando rocía sangre sobre el altar y luego sobre el pueblo? Es un intercambio de vida. La savia de Dios y la savia del pueblo. Piensen en alguien que se convierte en hermano de sangre, con el que compartirían sangre entre sí. Ese es el simbolismo poderoso que se ve aquí. Este evento establece la pauta para mucho de la vida litúrgica israelita, que se centraba en el sacrificio de animales. Piensen en la alianza que Dios le da a David. Está sellada, si se quiere, con miles de años de sacrificios de animales que tuvieron lugar en el templo que fue construido por el hijo de David, Salomón. Dicen que se podía oler el templo mucho antes de que lo vieras. Así que mientras te acercabas a Jerusalén, lo olías. Lo que olías era la carne de animales que se quemaba y olías la sangre, porque era algo como un matadero de animales. La sangre que se estaba ofreciendo al Señor. Ahora bien, el sacrificio más importante que ocurría en el templo sucedía en Yom Kippur, en el día de la expiación. El día durante el año en que el sumo sacerdote, y les advierto, un sacerdote es alguien que realiza sacrificios. Es por esa razón, y llegaré allí en un momento, porque soy llamado sacerdote y no solo un ministro, no solo un predicador de la palabra, sino un sacerdote. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Bueno, en el día de la expiación, ese único día, el sumo sacerdote tenía permitido acceder al Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Se lo veía prácticamente en un sentido literal como el lugar en que habitaba Yahvé, tan sagrado que nadie podía aproximarse salvo ese único día.
En ese santo de los santos, Él colocaría sobre el chivo expiatorio, simbólicamente, los pecados de Israel. Y luego el chivo expiatorio sería enviado al desierto a morir, cargando sobre él, simbólicamente, los pecados del pueblo. Pero el sumo sacerdote sacrificaría otro animal y rociaría la sangre sobre el santo de los santos a la manera de Moisés. Y luego también a la manera de Moisés saldría del santo de los santos, pasando a través de la cortina que separaba aquel lugar del resto del templo, y rociaría a la gente allí con la sangre. Lo que estaba sucediendo en Yom Kippur, lo que estaba sucediendo en el día de la expiación, era un sacrificio cruento que simbolizaba el ofrecimiento de la vida de la gente, su expiación, el derramarse de sus corazones y también el derramarse de la propia vida de Dios. La savia de Dios siendo derramada. De acuerdo, esto era central para la vida israelita para los 1000 años del templo. Ahora, con eso en mente, Moisés rociando al pueblo y al altar, el sumo sacerdote en el día de la expiación, ahora estamos listos para leer nuestra segunda lectura de hoy, que es de la maravillosa carta de los Hebreos. Ahora, por un largo tiempo la gente pensó que San Pablo mismo había escrito esta carta. La mayoría de los académicos dicen, en la actualidad eso no es cierto. Pero sea quien fuere que la escribió, era alguien que estaba bien al tanto de los sacrificios del templo, bien al tanto de lo que estuve describiendo exactamente. Escuchen ahora, estoy en Hebreos capítulo 9. Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, están pensando directamente en Yom Kippur, el día de la expiación. Él nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. De nuevo, ahí está Yom Kippur, está entrando en el santo de los santos. Escuchen, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Una audiencia judía escuchando esto sabía exactamente de qué estaban hablando. Está leyendo el sacrificio de Jesús en la cruz, no como una ejecución romana, no como un pobre muchacho que llegó al final de su vida de un modo trágico, sino más bien lo estaban leyendo como un gran acto de sacrificio del templo. Jesús actuando como nuestro mediador en nuestro nombre, ofreciendo su sangre como expiación por los pecados. Tal como la sangre de estos terneros y cabras habían sido rociados, ahora esta sangre de Cristo mismo. Pero luego, miren esto, en la cruz, cuando sale sangre y agua del costado de Cristo, como si fuera salpicando sobre aquellos que estaban preparados, ¿qué era eso? Lo veremos, está implicándolo aquí. No solo la sangre humana ofrecida por la expiación de los pecados, sino la sangre de Dios. La sangre de Dios se nos ofreció. Ahora, ¿recuerdan en los evangelios cuando aquel pequeño detalle curioso sobre la cortina del templo que se rasgó de arriba abajo en la muerte de Jesús? ¿Qué se estaba señalando allí? Bueno, no simplemente eso es asombroso o algo asombroso sucedió. Eso es el sumo sacerdote que está saliendo del santo de los santos, no con la sangre de los chivos y los terneros, sino con su propia sangre, para ser rociada ahora en el mundo entero. Esa es la sangre de Cristo. Nuestra sangre, sí, ciertamente Cristo es verdaderamente hombre. La sangre de Dios, porque Él es verdaderamente divino. De acuerdo. Con ese marco, con todo ello, vemos luego el Evangelio, que es el relato de la así llamada institución, cuando Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Todo eso es lenguaje del templo. Eso es todo el lenguaje de sacrificio cruento y Jesús anticipando allí lo que haría al día siguiente. Ahora, un paso final para todos nosotros en esta estupenda solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué es la misa? Oh, una oportunidad de estar todos juntos en camaradería y cantamos juntos, recordamos a Jesús, pero por favor, si es todo eso, olvídense. ¿Quién lo necesita? Eso es como la sociedad Abraham Lincoln que se reúne para recordar al viejo Abe Lincoln. No. ¿Qué es la misa?
Miren, como lo mencioné, llego a la misa vestido no como un simple ministro, no como un doctor o simplemente un maestro, sino que estoy vistiendo las vestiduras de un sacerdote del templo. No soy llamado ministro o doctor, soy llamado sacerdote. Ahora, como obispo, soy un sumo sacerdote. Por eso es que tengo la mitra, que pueden encontrarla descrita, ya que estamos en el libro del Éxodo, cuando el sumo sacerdote realiza su obra en el templo. Porque la obra que voy a realizar en la misa no es simplemente recordar qué gran muchacho fue Jesús. Estamos teniendo una pequeña reunión simbólica amigable. No. Actuando in persona Christi, en la persona misma de Cristo, realizándolo ahora de una manera incruenta, sacramental, la muerte de Jesús. Miren, ofreciendo al Padre la sangre de su Hijo. ¿Ven ese momento, católicos, cuando van a misa y están siendo testigos del sacerdote o el obispo que eleva el cáliz? ¿Qué es eso? Es la sangre de Cristo ofrecida como expiación por nuestros pecados. Sí, ciertamente. Piensen en el sacerdote allí como el sumo sacerdote del día de la expiación. Pero él entra al Santo de los Santos no con la sangre de chivos o terneros, sino con la misma sangre de Cristo. Pero luego hay más. No es que simplemente realizamos la consagración y luego nos vamos todos a casa. No. ¿Qué sucede? El sacerdote, cargando ahora la sangre de Jesús, desciende del altar, sale del santuario. ¿Qué es eso? El sumo sacerdote en el día de la expiación saliendo del Santo de los Santos. ¿Para hacer qué? No solo rociar a la gente con sangre, sino para ofrecer la sangre de Cristo para ser bebida, para ser consumida. ¿Lo ven? Por un lado, el ofrecimiento de una expiación, el ofrecimiento de un sacrificio por nuestros pecados. Pero luego, por el otro lado, aquí está la savia de Dios, siendo ofrecida a su pueblo santo. ¿Qué lleva a cabo esta expiación y luego el ofrecimiento de la savia de Cristo? Lleva a cabo nuestra salvación. Así es como somos salvados, como somos reconciliados con Dios por este gran acto sacerdotal que es representado sacramentalmente en cada misa. ¿Puedo invitarlos? Los puedo invitar a los católicos especialmente que me están escuchando ahora. Cuando vayan a misa, dense cuenta de lo que están haciendo. Dense cuenta de este trasfondo increíblemente rico y fértil para lo que estamos haciendo en la misa. Retrocedan todo el camino hasta Moisés, rociando sangre en el altar, en el pueblo. Vayan atrás hasta el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, ofreciendo la sangre para la expiación de los pecados del pueblo, que luego salía y esparcía a la gente con la sangre. Vayan de regreso a la carta de los Hebreos. Tenemos al verdadero sumo sacerdote que entra al Santo de los Santos, que no está hecho por la mano del hombre, sino el Santo de los Santos en el cielo, no con la sangre de chivos y terneros, sino con su propia sangre. Todo eso le da forma a lo que hacemos, lo que sucede en cada misa. Y es allí a donde esta fiesta del cuerpo y sangre de Jesús está destinada a llevarnos. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.